Hola, en este caso vamos a trabajar con la ley de Coulomb. Vamos a hacer este ejercicio que está acá. Dice de la siguiente manera: dos pequeñas esferas muy ligeras de 5 por 10 a la menos 5 newtons cada una están suspendidas de un mismo punto por finos hilos de seda de 20 centímetros de longitud. Al comunicárseles la misma carga, se repelen, separándose de tal forma que entre los hilos haya un ángulo de 30 grados. Calcular el valor de la carga de cada esfera. Lo primero que debemos hacer es un diagrama para representar la situación y nos queda de la siguiente manera: dos pequeñas esferas separadas por un ángulo, en este caso un ángulo teta de 30 grados y una distancia de los hilos igual a 0,2 metros, ya que como eran 20 centímetros, de una vez lo transformamos a metros. Tenemos entonces los datos del ejercicio, que tenemos entonces lo siguiente: un ángulo teta de 30 grados, la longitud de cada lado o de cada hilo sería 0,2 metros. No sabemos el valor de las cargas y es lo que tenemos que calcular. Sabemos sí el valor del peso, que nos lo están dando por el 5 por 10 a la menos 5 newtons. Eso, como es una unidad de fuerza, quiere decir que es el peso de cada esfera. Nos dicen también que se les comunica la misma carga, por lo tanto Q sub 1 y Q sub 2 son iguales, y esto sería Q al cuadrado. También sabemos que el valor de la constante K sería 9 por 10 a la 9 newtons por metros al cuadrado sobre Coulomb al cuadrado. En este ejercicio se generan varios detalles, los cuales tenemos que prestar atención para identificarlos. Lo primero que debemos hacer es un diagrama de cuerpo libre de una sola de las esferas, ya que en el otro caso serían las mismas fuerzas que están interactuando. Y nos queda de la siguiente manera: en el caso del hilo, allí iría la tensión. Esa tensión, como está inclinada, se nos generan dos componentes: la componente en Y y la componente en X, cada una identificada. Ya sabemos que el peso siempre va en sentido vertical hacia abajo, y para este caso, como nos dicen que se repelen las cargas, la fuerza eléctrica iría hacia la derecha. Teniendo esto claro, podemos hacer entonces la sumatoria de las fuerzas de cada una de las componentes. Comenzamos con la sumatoria de fuerzas en el eje X, que sería fuerza eléctrica menos tensión en X. Eso sería igual a 0 porque las cargas o las esferas no se mueven después que se les aplica la carga. Si despejamos la fuerza eléctrica, nos quedaría que es igual a la tensión en X. Ahora hacemos la sumatoria de fuerzas en el eje Y, que nos quedaría de la siguiente manera: tensión en Y positiva menos el peso, como va hacia abajo, negativo. Esto va a ser igual a 0. Despejamos nuestras variables y nos queda que la tensión en Y va a ser igual al peso. Ahora lo que tenemos es un solo valor de las ecuaciones que se nos están generando, que es el valor del peso. Entonces tenemos que seguir trabajando, seguir analizando el diagrama que tenemos acá, que hemos generado. Si hacemos este pequeño segmento o este pequeño diagrama, nos damos cuenta que se nos está generando un triángulo rectángulo. Estamos evaluando solamente la mitad del ejercicio, por lo tanto el ángulo teta inicial de 30 grados lo podemos dividir en dos. Se divide en dos y nos queda ahora un ángulo alfa, que va a ser igual a 15 grados. Por congruencia de triángulos, este ángulo que se está generando sería del mismo valor, por lo tanto tendría el mismo valor de 15 grados. Ahora, teniendo esto, vamos a evaluar el triángulo rectángulo superior, el que tenemos acá arriba, y nos queda de la siguiente manera: la tensión, que sería nuestra hipotenusa, tenemos el cateto opuesto, que es la tensión en X, y el cateto adyacente, que es la tensión en Y.
Ahora utilizamos las razones trigonométricas para todo triángulo rectángulo, que es de la siguiente manera. Seno del ángulo va a ser igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa, siendo el cateto opuesto la tensión en X y la hipotenusa la tensión. Hacemos el despeje porque nos interesa conocer la componente de la tensión, en este caso la tensión en X, y va a ser igual a la tensión por el seno del ángulo. Ya el ángulo sabemos que lo tenemos. Seguimos entonces con la otra identidad trigonométrica porque tenemos que conocer la otra componente que es la tensión en Y. Entonces tendríamos que el coseno de alfa sería igual a la tensión en Y sobre la tensión, que en este caso sería cateto adyacente sobre la hipotenusa. Hacemos el despeje para conocer la tensión en Y y nos queda que la tensión multiplicada por el coseno de alfa. Sabiendo ya las componentes, ahora nos procedemos a hacer los cálculos respectivos. Ya tenemos la tensión en Y y nosotros ya poseemos de los datos el peso. Entonces lo que tenemos es que despejar o evaluar en la ecuación y nos queda de la siguiente manera, que la tensión va a ser igual a 5 por 10 a la menos 5 newtons, que es el valor representativo del peso, dividido entre el coseno de alfa, que ya sabemos que es 15 grados. Eso nos da como resultado que la tensión es 5,176 por 10 a la menos 5 newtons. Ya sabemos el valor de la tensión. Ya conseguimos un dato extra. Teniendo el valor de la tensión, ya podemos entonces conseguir el valor de la fuerza eléctrica, ya que tensión en X o la componente de X va a ser igual a la tensión multiplicado por el seno del ángulo, como lo tenemos acá. Entonces, si colocamos los valores dentro de la ecuación, nos queda que la fuerza eléctrica va a ser igual a 5,176 por 10 a la menos 5 newtons multiplicado por el seno de 15, que sería alfa. Nos da como resultado que la fuerza eléctrica va a ser igual a 1,339 por 10 a la menos 5 newtons. Ya ahora tenemos el valor de la fuerza eléctrica. Nos está faltando un dato muy importante, el cual lo vamos a calcular, que es la separación que existe entre las esferas. Para poder calcular las cargas y utilizar la ecuación de ley de Coulomb, debemos conocer la distancia que separa a esas cargas. Como lo que tenemos es un triángulo que tiene dos lados iguales, podemos entonces trabajar con la ley del coseno, que nos dice que en este caso tenemos que el lado que no conocemos es A, entonces sería A al cuadrado va a ser igual a B cuadrado más C al cuadrado menos 2 por B por C por el coseno del ángulo teta, ya que ahora sí vamos a utilizar nuestro ángulo completo que inicialmente nos estaban dando. Colocamos los valores dentro de la ecuación y directamente por razones de espacio lo vamos a calcular. Y nos queda que el valor de A, este cateto o este lado, en este caso nuestra separación, va a ser igual a 0,1 metros. Ya teniendo la separación de las cargas eléctricas, procedemos a utilizar la ecuación de ley de Coulomb, que sería fuerza eléctrica va a ser igual a K multiplicado por Q al cuadrado, que sería el producto de las dos cargas eléctricas, dividido entre el cuadrado de la distancia que las separa. Ahora despejamos nuestro valor de Q al cuadrado y nos queda de la siguiente manera, directamente que Q va a ser igual a la raíz de la fuerza eléctrica multiplicado por la distancia al cuadrado dividido entre la constante K. Colocamos los datos dentro de la ecuación y nos queda que Q va a ser igual a la raíz de 1,339 por 10 a la menos 5 newtons multiplicado por 0,1 metros elevado al cuadrado dividido entre 9 por 10 a la 9 newtons por metro al cuadrado sobre Coulomb al cuadrado. Si resolvemos esa ecuación, nos queda como resultado final que el valor de cada carga será igual a 3,857 por 10 a la menos 9 Coulomb. Y ese sería el resultado final del ejercicio.